Bueno, verso 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue ¿qué? Prohibido por hablar la palabra, ¿dónde? Pero si es voluntad de Dios que el evangelio se predique, ¿por qué no los dejó entrar? ¿Por qué no los dejó entrar a Asia? ¿Por qué no los dejó entrar a Asia? Fue el Espíritu Santo, les dijo: no, aquí no predicas. Vuelvo a leer, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí no predican. Dice la provincia de Galacia, hay una carta de Gálatas. ¿Cómo está eso? Si se lo prohibió, ¿de dónde salió Gálatas? Si les prohibió entrar ahí a hablar la palabra, ¿de dónde salió la carta de Gálatas? Porque dice Galacia. ¿Alguien tiene alguna respuesta? No era el tiempo. Esto no significa que no le vas a predicar a una persona porque dices no es el tiempo. Eso fue el Espíritu Santo quien le dijo, no, ¿verdad? Quiero hablar un poco sobre el tema ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Necesitamos que nos hable y nos dé dirección. ¿Tú necesitas en tu vida personal que el Espíritu Santo te dirija? ¿Sabías que Él no te va a hablar si no te desesperas por oír su voz? Señor, ¿por qué no me hablas? Ya tengo orando tanto tiempo y no me hablas. O tal vez nunca te he oído. Quiero conocer tu dirección. La Biblia dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo le dijo a Pablo: no entras en Asia. Y Pablo obedeció la orden. ¿Y cuál fue el resultado de obedecer esa orden? Así de gente se convirtió. Así. Por obedecer la orden. Ir a otro lado. Así de gente. Como Jesús le dijo a Pedro: echa tu red al otro lado de la barca. Así sacó de peces. Le prohibió. ¿El Espíritu Santo no quería que se salvara la gente de Asia? No, sí quería. Pero no era el tiempo, tenía otros planes. ¿Sabías que aquí este verso nos revela que el Espíritu Santo tiene planes? ¿Se fijan que no fue Jesús quien le dijo no entres en Asia? No fue el Padre quien le dijo no entres en Asia. Fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en la tierra. El Padre está en el cielo, Jesús está en el cielo y el Espíritu está en la tierra. El que te habla es el Espíritu Santo. Y bíblicamente estamos demostrando que el Espíritu Santo sigue hablando y da dirección. Y si tú le obedeces, le haces caso, vas a tener buenos resultados. Si no le haces caso, te va a ir mal. Y si haces lo que tú quieres sin consultar su voluntad, también te va a ir mal. Yo aprendí algo: hacer algo que no es voluntad de Dios por ignorancia no es excusa. Mucha gente peca y no sabe que es pecado. Y cuando se muere no va a ser una excusa, que no sabían. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que conocer la voluntad de Dios es nuestra obligación, descubrirla. Dice en la Biblia que oremos para que Dios nos conceda el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo enseña que para conocer la voluntad del Espíritu Santo tienes que pasar tiempo de oración profunda, en intimidad, solito. Nadie te va a venir a decir la voluntad de Dios. Tú la tienes que descubrir, tú la tienes que buscar, tú la tienes que preguntar y tú tienes que esperar a que te contesten. Y tienes que tener fe para creer que Dios sí habla y te la puede decir. Muchos piden pero no creen.
Señor, revélame tu voluntad. Ay, ¿será cierto que Dios habla? No te va a hablar. Eso se llama incredulidad. Para que te revele su voluntad, tienes que, Señor, revélame tu voluntad. Creo que me la vas a revelar y estás esperando que te la diga. Dios habla. Dios también habla para decir sí, no, para regañar. O cuando estás haciendo que a él no le agrada, también te regaña. A mí me regaña muy seguido de muchas cosas. No practiques ese deporte. No me gustó que te metieras a esa casa. No te juntes con esa persona. Les voy a decir una cosa, un ejemplo. El Espíritu Santo me mostró bien clarito: aléjense de Rita. Se está yendo al infierno y los está contaminando. Y eso yo no se los dije de mí. Es un ejemplo. Es triste, horrible. No queremos que nadie se pierda. Queremos que la gente se salve. Pero la Biblia dice: la levadura le ayuda a la masa. Quita la levadura, aléjate de la levadura, no te acerques a la levadura. Y lo tomo como ejemplo. El Espíritu Santo habla y da dirección. A mí me ha dicho muchas cosas personales. Me ha dado dirección en muchas cosas. Por ejemplo, ayer me dijo: ora por una niña que se llama Valeria de la escuelita. Ora por ella. Wow, me hablaste, gracias. Y el Espíritu Santo da dirección para orar, da dirección para cosas que no tenemos que hacer, cosas que sí tenemos que hacer, cosas por las cuales tenemos que orar. Y el que no le quiera hacer caso al Espíritu Santo va a fracasar, porque aquí el capitán es el Espíritu Santo, aquí el que manda, el que dirige es el Espíritu Santo. Los católicos no pueden entender que la cabeza de la iglesia sea invisible. Quieren tener un corporativo. Los católicos quieren tener un corporativo, un Papa Zanahoria Rábano Betabel, que gobierne y que todos lo puedan ver y que él tome decisiones. Los católicos no pueden comprender que el Espíritu Santo, que es invisible, gobierne a la iglesia y la dirija como él quiere. No lo pueden comprender. Quieren una figura humana. ¿Cómo es posible que sean tantas iglesias y no hay una cabeza que las gobierne a todas? Sí lo hay, es Jesús, pero una cabeza humana. Pues no hay. El Espíritu Santo las gobierna, los que son de él. Y chocan ellos con esa idea. Y el Espíritu Santo cuida a la iglesia, el Espíritu Santo prepara la iglesia para el cielo, el Espíritu Santo te limpia, te corrige, te dirige, te consuela, te da paz, te da gozo. Necesitas escuchar su voz. No hables la palabra nacia. Si Pablo hubiera pensado en la carne, ay, Asia está más cerca, Asia está aquí luego. Pobrecitos los de Asia, tienen que conocer el Evangelio. Pues lo más correcto que me parece es ir a Asia. Y el Espíritu Santo le dijo: no, vete a otro lado. Dios ya tenía gente preparada en otro lado. Dios es el que prepara el corazón para que cuando reciban el Evangelio, lo reciban con corazón bueno y se salven. Por ejemplo, en esta ciudad la gente está bien dura. Y yo le predico a mucha gente y está bien dura, su corazón es de piedra. Pero cuando Dios me dice: dile a esta persona, y obedezco lo que me dijo y lo hago, pasan maravillas. Entonces, Señor, ¿qué oro? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué voluntad tienes para mí? Y repito, Pablo dijo: tenemos que orar para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiere decir que conocer la voluntad de Dios es por revelación. Hay voluntad específica, esa es por revelación. Hay voluntad general, esa no es por revelación, es por leer la Biblia. ¿Sí? La voluntad general es leyendo la Biblia. O sea, tú sabes que la Biblia dice que no odies, tú sabes que la Biblia dice que pague los impuestos, tú sabes que la Biblia dice que respetes a las autoridades, tú sabes que la Biblia dice ama a tu enemigo, tú sabes todo eso. Esa es una voluntad general, pero hay una voluntad más específica y esa solo es por revelación.
No es por otra forma. Y como le aprendimos el versículo, Jesús dijo, de cierto os digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pues el que no nazca de nuevo no puede conocer la voluntad específica del Espíritu Santo. Porque Dios no le habla a los que no son nacidos de nuevo. ¿Cuál es su voluntad para mí, para mi familia? Él te la quiere revelar, pero Él quiere que la busques con hambre, con sed y esperes a que te diga. Él te habla cuando menos te lo esperas, Cuando menos te lo esperas. Ayer yo sentí así bien fuerte, ora por esta persona, ¡ay! Y me puse a orar y sentí poder, sentí que salió poder cuando obedecí a lo que me dijo. Sentí así, como un fuego bien extraño. Entonces, dice, entonces en Asia no lo dejó. Sabemos por la Biblia que más adelante sí lo dejó, pero ese no era el momento. Les repito, no podemos agarrar este pasaje y decir, no lo dejó ir a Asia, entonces yo no le predico a todos, porque hasta que me revele que les predique. No, claro que no, dice la Biblia que prediques en tiempo y fuera de tiempo. Esa era una decisión de hacer un viaje. Y Pablo iba a perder el tiempo si iba a Asia, que hasta lo pudieron haber matado por desobedecer, pero no desobedeció, en lugar de ir a Macedonia. Macedonia, muchísima gente. Ahí fue la historia del carcelero, de cuando hubo el terremoto y se cayeron las cadenas. ¿Cuánta gente salvó? Muchísima. Se salvó Lidia, su familia, se salvó el carcelero y su familia. Pero todo fue por ser obediente. Y el Espíritu Santo habla y hay que ser obedientes, ¿verdad? Ok, sigamos leyendo, dice verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. 2 veces, Señor, pero nos mandaste un viaje evangelístico, venimos de Antioquía y van 2 ciudades que quiero entrar y nos dices que no. ¿Cómo nos dices que no, Señor, si venimos a evangelizar? Tenemos entendido que tú nos habías dicho, separadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. En Antioquía nos dijo eso el Espíritu Santo. Entonces intentamos entrar a 2 ciudades, 2 regiones, y no nos deja, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? ¿No dice que no los dejó? El Espíritu, si buscas su voluntad, Él va a cuidarte que no te equivoques. Si tu corazón quiere hacer lo que a Él le gusta, Él va a cuidar que no te equivoques y te va a detener de equivocarte. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si eres una persona que quiere agradarle al Espíritu Santo y quieres hacer su voluntad, y todos los días, Señor, revélame, aquí estoy esperando, háblame, quiero oír tu voz, y vas manejando y de repente vas a dar la vuelta a la izquierda de una calle y sientes, no, por ahí no, y sientes algo, bueno, mejor me sigo derecho, no doy vuelta en esa calle. Ese es un ejemplo que te está cuidando de tomar una mala decisión. Quizá iba a haber un bache gigante y se te iban a ponchar las llantas. Lo cuidó de tomar malas decisiones a Pablo. ¿Se fijan cómo estamos aprendiendo que la Biblia enseña que puedes tener la confianza total y absoluta de que el Espíritu Santo te puede guiar y que no te vas a equivocar si oyes su voz? Mucha gente no cree que el Espíritu Santo habla, no conocen su voz, nunca la han escuchado. La Biblia dice, tu voz es placentera y hermoso tu semblante. A mí se me hace muy extraño cómo cuando Dios habla muy bajito. Hablas. Si no escuchaste, no escuchaste. Pero por lo general conmigo, habla bajito. Y habla nada más una vez. No te repite. A veces sí, pero muy raro. Pero casi siempre te dice una vez y te dice bajito. Un soplo suave y apacible, como Elías. Y por fe tienes que creer que te habló. Tienes que tener fe para creer que te quiere y te puede hablar. Y tienes que tener fe cuando ya te habló. Te cuesta trabajo a veces creer que es Él. Es bien impresionante. Una vez a mí me dijo, ve, háblale a esta persona y dile esto. ¡Pum! Y dejó de hablar. Y yo, ¿fue Dios o fue mi mente? Mi espíritu yo sabía que era Dios, pero mi mente empezó a luchar con incredulidad.
¿Fue Dios? Me tuve que afirmar en la fe. Sí, sí fue, y voy a obedecer. Y fui y le dije a esa persona todo lo que Dios me mostró, y dijo, ¿cómo sabes? Cuando yo estaba en la carrera, yo daba estudios bíblicos en el salón, cuando se acababa la mañana. Y había una que no quería estar en el estudio, no quería leer la Biblia ni escuchar. Y se acercó y nos vio y rápido se salió del salón, y yo le dije, no tengas miedo, porque el Espíritu me reveló, tiene miedo. Y volteé y me dice, ¡eres brujo! Le digo, no soy brujo, Dios me dijo. Pero aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo y actuar en base a ella. ¿Sí? Y créeme, esto va creciendo. Al principio te cuesta trabajo reconocerla, pero ya que la reconoces y eres obediente cada vez más, la escuchas más fácil. Esto es de práctica. Es de práctica. Y cada vez más fácil ya la sabe reconocer. Y Pablo era experto. Ya le habló y rápido. Entonces, 2 lugares no los dejó entrar. Y necesitamos escuchar la voz y la dirección del Espíritu Santo porque estamos en guerra. Todos tienen que escuchar la voz de Dios, todos. Bueno, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Verso 9. Ahora sí, fíjense, después de como 3-4 intentos, por fin, tienes que esperar. Esa es otra regla de su voz y su dirección. Tienes que esperar a que te hable. Esperar, no solo, pues que me hable cuando quiera, y ya, yo hago mis cosas. No, esperar, Señor, sigo esperando, me tienes que hablar. Sigo esperando, me tienes que hablar. Sigo esperando, me tienes que hablar. Y dice ahí, y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Cómo le habló Dios? Visión de noche. Hay sueños que son tan claritos que son visiones. Hay visiones despierto, me ha tocado, y hay visiones dormido. Las visiones despierto, estás viendo algo y cierras los ojos y lo sigues viendo, lo abres y lo sigues viendo. Así sabes que es visión de Dios. Estás normal caminando y de repente ¡pum! Ves algo. A mí me ha tocado ver visiones despierto y me ha tocado ver visiones dormido. Y de repente estás así y de repente ves algo, ¡pum! Despierto, cierra los ojos, lo sigues viendo. Y dura un tiempo, dura como unos minutos, ¡pum! Y luego desaparece. Tienes que tener fe que recibiste una visión de Dios, porque después entra la incredulidad. ¡Ay, qué fue eso! ¿Fue mi mente? Tienes que tener fe sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, no puedes caminar en las cosas del reino de Dios. Imposible, tienes que tener fe. Yo se los digo porque a mí me ha pasado. Después de una visión me llega la incredulidad. Ay, ¿sí fue o no fue? ¿Qué es eso? Sí fue. Y cuando tú te agarras de la fe, te va a dar más. Al que tiene se le da más, y al que no tiene, a uno poco que tener se le quitará. Si no tienes fe, no eres candidato para el reino de Dios. Dios no te puede hablar, no puede tener comunión contigo, porque Dios es espíritu. Y Dios raramente le va a hablar a tu mente. Y muy raramente le va a hablar a tus oídos, casi siempre le va a hablar a tu espíritu. Te repito, muy raro Dios te va a hablar en tu mente. Más raro aún, te va a hablar en los oídos. Casi siempre te va a hablar en tu espíritu. Tu espíritu no es tu mente, tu espíritu no son tus oídos, tu espíritu está más profundo. Por eso cuesta trabajo a veces oír su voz, porque el espíritu tiene que estar bien fortalecido para escuchar claramente. Si tu espíritu no está bien fortalecido, no lo vas a escuchar claramente. Mientras más versículos te sepas de memoria, más claro lo vas a oír. Porque tu espíritu come Biblia, tu espíritu come palabra de Dios. Y si no le das de comer, tu espíritu va a ser débil y te va a costar mucho trabajo escuchar a Dios. ¿Por qué los presbiterianos predican que no hay bautismo del Espíritu Santo ni dones? Porque no escuchan a Dios. Están en letra, no están en el espíritu. Y la Biblia dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Alguien se puede ir al infierno leyendo solo la Biblia? Sí. Los presbiterianos es un ejemplo. La letra mata, pero el espíritu vivifica. De nada te sirve leer la Biblia diario si el Espíritu Santo no te habla. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los presbiterianos leen la Biblia.
no creen en el bautismo por inmersión de adulto, no creen en las lenguas, no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Los presbiterianos creen que en la salvación no se pierde y según ellos tienen base bíblica, pero el Espíritu Santo no les habla a ellos, están muertos, Dios no los considera sus hijos. Y ellos parecen casi cristianos, porque solo tienen Biblia, no tienen revelación. Es extremadamente peligroso tener solo Biblia y no tener revelación. Y Pablo era un hombre que tenía revelación y lo dejó aquí plasmado para que sepamos que caminar con Cristo es caminar de su mano y que Él te habla. ¿Qué dijo Jesús? Yo voy al Padre, pero los enviaré otro, al Consolador, estará con ustedes para siempre. El mundo no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque estará con ustedes y en ustedes. Y Él les recordará, les dirá todas las cosas, les recordará lo que yo les he dicho y los guiará a toda verdad. Los presbiterianos no tienen al Espíritu Santo, ni los bautistas, ni los metodistas, ni los luteranos. Bueno, uno que otro ya de esos grupos ya Dios les está mostrando la verdad y lo está sacando del error. Pero quiero que me entiendan que necesitas revelación del Espíritu Santo. Esto no significa que te va a dar profecía, no es profecía, eso es diferente. A la Biblia ya no le agregas nada, ya está cerrada. Dios la cerró, le puso un sello. Nadie le quita ni le agrega. Y el que le quite o le agregue, al lago de fuego. No te va a dar revelación de la Biblia, te va a dar revelación para que sepas caminar en la vida como a Él le agrada. No sé si me doy a entender. Pablo enseña en estos pasajes que necesitas estar acostumbrado a escuchar al Espíritu Santo. Estoy diciendo este mensaje y muchos de aquí tal vez no tienen la menor idea de qué es eso que te habla Dios. Y eso lo piensan las personas que su espíritu está muy débil o de plano está muerto. Hay que comer palabra de Dios, ¿sí? Y decirle, Señor, quiero que me hables. A mí me costó varios años aprender a reconocer la voz de Dios. Y creo que ya la sé reconocer así rápido. Me costó años. Te repito, Dios le habla a tu espíritu. Dios es espíritu. Y tu espíritu no es tu alma. Tu espíritu no es tu cuerpo. Cuando te cae una revelación del Espíritu Santo, los que sí les ha pasado no me dejan mentir. Y yo no miento porque los mentirosos no entran al cielo. Pero cuando Dios te habla, primero te cae la información en el espíritu y de alguna forma muy extraña, después del espíritu se sube a la mente. ¡Pum! Es algo bien extraño. Por ejemplo, cuando vas a orar por alguien y sientes algo en el espíritu, ¡pum! Tu mente no entendió nada, solo sabes que sentiste algo y te cuesta trabajo procesar esa información espiritual que te dio Dios. La procesas en tu espíritu, ya más o menos la masticas, entiendes, ok, y ya, tu mente ya lo capta, pero Dios no le habla primero a tu mente, le habla primero al espíritu. Y el espíritu tiene una madurez espiritual. Si está bebecito, no vas a entender las cosas de Dios. Si está ya medianito, algunas cosas las vas a entender, otras no. Si ya eres adolescente, varias cosas. Y si eres adulto espiritual, ya como Pablo, me dijo que no. Imagínate, Bernabé, Silas iban con él. Imagínate cuando Pablo decía, el Espíritu Santo me dijo que no entrara en un lugar. ¿Cómo te dijo? ¿En tu mente? No, en mi espíritu. ¿Cómo que en tu espíritu? Sí, me dijo en mi espíritu. Los incrédulos no entienden esto porque su espíritu está muerto. La Biblia dice que Jesús es espíritu vivificante, que el espíritu de los incrédulos está muerto. Dios no les habla a ellos porque su espíritu está muerto. Pero cuando creen en Jesús, les da vida a su espíritu y ya les puede hablar Dios a su espíritu. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender o no? ¿Sí? Ok. Bueno, te pongo un ejemplo muy claro. ¿Te has metido en una casa que se siente horrible? Tu mente no está participando de lo que sentiste. Ay, ¿qué fue eso? Te tardas un rato en que tu mente comprenda. Primero le avisas a tu espíritu. ¿Sí me doy a entender? Entras a una casa, sientes horrible, pero tu mente no sabe qué está pasando. Ahí está tu alma. Y tu espíritu le pasa la información al alma. Y el alma lo procesa y después tu cuerpo es el último en actuar. Esa es la progresión de la revelación de Dios. Primero el espíritu, porque Dios es espíritu y tiene comunión con tu espíritu.
Si escuchas música pagana, tu espíritu se ensucia y por eso Dios no puede hablar. Si ves programas feos en la tele, tu espíritu se ensucia y por eso Dios no puede hablar. El espíritu se puede contaminar. Si bailas música que no es de Dios, cosas así, el espíritu se ensucia y la comunión con Dios se corta. Entonces entras a una casa que se siente feo, sentiste feo en tu espíritu, tu alma lo procesa y luego tu cuerpo, patitas, vámonos. ¿Sí? Ok, sigamos leyendo. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Dios habla a través de la Biblia, Dios habla en sueños, Dios habla a través del espíritu. Hay muchas formas como Dios habla. Y a mí en toda mi vida Dios solamente me ha hablado una sola vez que lo he escuchado con mis oídos. Casi siempre te habla en el espíritu. Y la forma más común que te hable es sueños y con la Biblia. Lees la Biblia y es algo que le dicen rema. Rema es palabra viva. Lees y te brinca. Y Dios usa la Biblia para hablarte. Pero los sueños sí son de Dios. Qué horrible, ¿verdad? Que hay mucha gente que no cree que Dios habla. Qué aburrida su vida. Y aparte de aburrida, peligrosa. Porque puedes caer en cualquier hoyo. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Es horrible, es peligroso y es aburrido que Dios no te hable. Porque Dios te da misiones y te sientes bien soldado. Voy a la misión. Una misión espiritual que te dieron de arriba. Es algo bien bonito. Y esto que estamos escuchando hoy, millones en el mundo no lo creen y por eso no lo tienen. Los presbiterianos no lo creen. La mayoría de los metodistas no lo creen. La mayoría de los luteranos no lo creen. La mayoría de los bautistas no lo creen. Los católicos no lo creen. Los mormones, menos. Adventistas, menos. Testigos, menos. Esos están más perdidos que yo no sé qué. Es un privilegio que tú creas que Dios habla. Casi nadie lo cree. Y por eso no les habla Dios a ellos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, ¿qué vio de noche Pablo? Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pregunta, ¿Dios le dijo, ve a Macedonia y predícales? No. ¿Dios le envió un profeta a Pablo que le dijera, Dios te dice, ve a Macedonia y predica? No. ¿Pablo leyó la Biblia que le saliera algo para ir a Macedonia? No. Tuvo un sueño extraño. Un señor de Macedonia que te dice ven a Macedonia y ayúdame, y Pablo interpretó el sueño. Dios habla en sueños. La interpretación de sueños es bíblica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Leamos, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Pablo estaba en lo correcto en la interpretación de su sueño? ¿Cómo supo que esa era la interpretación? Porque el Espíritu Santo le reveló a su espíritu la interpretación del sueño. Su mente no lo entendió el sueño, lo entendió su espíritu, y su espíritu le dio una paz tremenda. Te está diciendo Dios que vayas a Macedonia. ¿Sí me da a entender? Dios a mí me ha dado, en cierto grado, el don de interpretación de sueños. Cuando tú me cuentas un sueño, yo a veces siento del Espíritu cosas y te las digo. Y a veces me cuentas cosas y digo, no siento nada, fue tu mente. O fue tu mente o Dios no me reveló nada. Todos los cristianos, todos, no solo ciertos, todos van a tener en cierta medida esto de sueños. En cierta medida. Ahora, ¿cómo le hago para que Dios me hable? Bueno, primero buscarlo, ¿verdad? Hay una oración y leer la Biblia. Segundo, tienes que cuidar que tu espíritu esté limpio para poder tener comunión con Él. Los de corazón limpio verán a Dios, y eso no solo habla del cielo. Los de corazón limpio verán a Dios, habla de ahora. Lo puedes ver si está tu corazón limpio. Si está sucio no lo puedes ver. Imagínense que Pablo viera el box. ¿Dios le hubiera hablado a Pablo si hubiera en la televisión el box? No le habla. Que Pablo escuchara música de Luis Miguel o Shakira, ¿le habla a Dios? Eso ensucia, es música satánica, aunque el mundo no lo quiera entender. Tienes que estar limpio, tienes que estar lleno, tienes que leer la Biblia para que te hable en tu espíritu.
y tienes que tener una profunda comunión con Él. Yo por eso les digo, cuando oren en sus casas, no solo hablen, también callen. Te toca hablar a ti, Señor, y quédate ahí un rato. Señor, estoy esperando. Habla, que tu siervo escucha, dile eso. Y si no hablo hoy, bueno, gloria a ti, mañana tal vez me hablas. Cuando oras, dale tiempo para que Él hable. A mí se me hace muy interesante que muchas veces que a mí Dios me ha hablado, me habla hasta que acabo de orar, porque a veces me agarro como perico, leo y luego orando yo orando, y ya me voy. Pero Dios habla hasta que me callo. Es muy interesante. A veces sí te habla cuando estás hablando tú. Bueno, ya acabé. ¿Qué extraemos? Pablo se hubiera equivocado si no hubiera sido obediente a la voz de Dios. Pablo se hubiera equivocado si no hubiera tenido revelación de Dios. Pablo no hubiera tenido revelación de Dios si no hubiera pasado tiempo orando y ayunando y buscando su rostro, estando en la expectativa de qué le va a decir, porque somos dependientes de Él, ¿verdad? ¿Cómo buscó la voz de Dios? Esperando. ¿Y cómo le habló Dios? En un sueño. Pablo interpretó el sueño con fe, porque Pablo sabía que Dios tarde o temprano le iba a hablar. Me va a hablar porque se lo estoy pidiendo. Me va a dar dirección porque soy suyo y Él lo prometió. El Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. ¿Y cuál era la verdad? La verdad era que Dios me dijera dónde quería ir, porque cuando salimos de Antioquía, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que les tengo. Y ya estamos en la obra. Necesito dirección, Señor. No sé si me doy a entender. Entonces yo estuve estudiando este pasaje pequeño. Son 1, 2, 3, 4, 5 versículos, pero bien profundos. Estuve estudiándolo y yo creo que este es el reto de todos los cristianos. Háblame, Señor. Háblame, guíame, dirígeme. Y yo les voy a decir cosas que Dios me ha mostrado a mí. Me ha dicho muchas veces que ya viene. Muchas veces que ya viene, me ha hablado en sueños, me lo ha mostrado con experiencias, y en la Biblia. Y yo le pido a Dios que nos siga hablando, ¿verdad? Que nos siga hablando. Entonces, pues le damos la gloria a Dios y le pedimos a Dios que nos hable y que si estamos nosotros estorbando en algo, nos perdone, nos dé revelación para parar de hacer eso que estorba. Y decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. A veces tenemos que decir eso. Guíanos, Señor Jesús, ser guiados por el Espíritu Santo. Amén.